filiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria. Esta mañana nos visita la magíster Olga Cala, es docente de la FECIT, y justamente para hablar un tema de musicoterapia. Buenos días, qué gusto tenerle acá. Buenos días. Usted es Bielorrusia, ¿no? Bielorrusa. Sí, media bielorrusa. Nació en Minsk, Nací en Minsk, la capital. Sí. Pero usted tiene toda una pinta y un perfil latino, decía porque su madre es cubana. No, al revés, mi padre es cubano. Su padre es cubano. Y mamá bielorrusa. Bielorrusa, ah, Sí. ya. ¿Qué extraña de Bielorrusia? Los hongos, a lo mejor. El clima. El paisaje, aunque el paisaje de Imbabura, de Ibarra es espectacular, pero... Y también muchas veces me recuerda paisaje bielorruso si no hubiera montañas. El paisaje bielorruso es muy verde, parecido a Imbabura en este sentido, y tiene muchos lagos. Cuando yo veo el lago San Pablo, me recuerda a mi país. Qué chévere. Bueno, usted es muy bienvenida y muy bien recibida aquí en el Ecuador. ¿Qué es para usted la musicoterapia? Musicoterapia, a mí me interesa este corriente, ¿no?, en medicina y música a la vez, porque abarca, junta arte musical con la terapia, psicoterapia y conocimiento, es la base científica médica de medicina. Para mí es un método, es una herramienta para mejorar la calidad de vida, para aliviar algunos problemas físicos y mentales, para ayudar a las personas que tengan algunos problemas y con un método totalmente saludable, sano, que no tiene ningunos aspectos negativos. Efectos colaterales. Sí. Entonces, en este sentido es un método muy sano y muy antiguo también. Muy antiguo. Yo estaba revisando cómo en los papiros, hace 1500 años antes de Cristo, pues ya se utilizaba la música como un relajante. O en la Biblia está el caso de David, que al rey Saúl lo tranquilizaba y lo sacaba de la depresión con su instrumento musical. Entonces es muy antiguo la musicoterapia. Muy antiguo, sí, porque claro, la música siempre seguía al hombre, ¿no? Y la música se utilizaba en ritos, en magia, en primeros ritos rituales religiosos, sí. Porque generalmente los más escépticos, las personas mucho más conocedoras, dicen, bueno, ¿y la musicoterapia tiene base científica o no tiene base científica? Lo primero que va, generalmente las personas con mentalidad más occidental, pero más los andinos, los amerindios como somos nosotros, sí damos credibilidad a lo que es la musicoterapia, pero ¿sí tiene base científica? Sí, ya ahora, hoy día sí tiene, porque como profesión, como método, se desarrolla y en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, y ya entra como terapia reconocida, y ya hay carreras universitarias que se dedican a dar carrera de musicoterapeuta. Porque musicoterapia no es simplemente escuchar música para mejorar su estado anímico y físico, sino también es una terapia que siempre se realiza por un musicoterapeuta profesional calificado. Eso es muy importante porque muchas personas piensan que musicoterapia es estar en su casa y escuchar alguna música que nos relaja, que nos hace sentir mejor y bien. Eso también podríamos llamar como musicoterapia, pero musicoterapia en un sentido más estrecho y más común, más popular, ¿no? Si hablamos profesionalmente, siempre se realiza con un musicoterapeuta. Y no necesariamente puede ser médico. No necesariamente, pero sí tiene que tener conocimientos de medicina y psicológicos, conocimientos psicológicos. Conocimientos básicos, psicológicos, médicos, artísticos, tiene que saber lo que es un ritmo, lo que es una armonía, lo que es un tono, ¿entiendes? Tiene que tener conocimientos básicos. Ya nos llegan las primeras preguntas. Qué interesante. Para usted. Doctor, buenos días. ¿Qué beneficio se obtiene al recibir terapia musical en el adulto mayor? Oh, muchísimos beneficios. Precisamente para el adulto mayor y en muchos casos para el adulto de la tercera edad, musicoterapia ayuda mucho porque puede mejorar o aliviar algunos problemas. Por ejemplo, las personas con la enfermedad de Alzheimer.
Sí, y con demencias diferentes. Ya se comprobaron vía diferentes estudios e investigaciones que musicoterapia ayuda mucho porque puede establecer un lazo, un vínculo con el pasado del paciente, cuando el paciente estaba sano, y así recuperar en algunos casos la memoria y hacerle sentirle más vivo, porque se sabe que se pierde la memoria, ¿verdad? Así Se pierde es. la memoria, se pierde la socialización, se pierden las capacidades de comunicación y la música del pasado del paciente. Por eso cuando hablamos sobre musicoterapia es muy importante mencionar que es siempre individual, programas individuales. Por supuesto, claro. Sí, entonces muchas veces la música que a nosotros nos puede parecer aburrida o triste o de alguna otra forma negativa para el paciente, como es música del pasado, de su juventud, le anima mucho y le da otra vida. Lo que pasa es que necesitamos siempre conocimientos mínimos de apreciación musical. Sí. Yo no entendía a Vivaldi, no entendía a Bach, o a Beethoven, o a Schubert, o a Mendelssohn, hasta que no hubo un profesor que me indicó en qué momento, qué estado anímico estaba el maestro cuando compuso estas obras. Entonces, siempre se necesita alguien de la mano que le indique qué significa esa música, qué expresión tiene. Entonces, por eso es importante que haya un terapeuta preparado, que seleccione. No es lo mismo una persona tan joven como usted, un tipo de musicoterapia, que para mí, probablemente, o yo, que estoy con una depresión post-jubilación, ¿entiende? Y usted, en cambio, está en la flor de la vida, la música cambia. Entonces, hay que ser muy selectivos e individualizar la musicoterapia. Sí, es cierto. En muchos casos también musicoterapeuta funciona como músico, porque, por ejemplo, hay programas para bebés o para niños, niños con algunos problemas, y musicoterapeuta puede tocar algún instrumento, cantar con los niños y con esto ayudarles a mejorar en algunos aspectos. Tenemos otra pregunta. Aquí nos ponen a prueba, porque tenemos una teleaudiencia muy culta, muy educada. Dice, doctor, buenos días. La afinación musical sí. para realizar este tipo de terapias es diferente a la afinación en 4/40 de la música normal. La afinación, o sea, ¿en qué nivel influye el nivel de afinación con la afinación de la música normal, común y corriente que escuchamos en el mercado? ¿Tiene que ver la afinación? Afinación en sentido... Afinación se refiere en la intensidad de las ondas sonoras. Ah, claro. Lo que pasa que ya se han comprobado y hay diferentes estudios que dicen, por ejemplo, que música de alta dinámica, en unos puntos determinados ya puede provocar cambios negativos en el organismo. Por ejemplo, en los años 80 en London se dio un concierto de música rock y como entraban de moda los aparatos de alta dinámica en este momento, muchos de los que participaron en ese concierto después tuvieron efectos negativos. Algunos perdían conciencia, otros perdían la sensación de la realidad, y etcétera, por la dinámica muy alta de la música. Por eso, dinámica, el tipo de la música, la armonía, melodía, si es música clásica o es música popular, todo influye. Entonces, la respuesta sería que sí, es diferente el claro. tipo de afinación, sí, ¿cierto? es diferente. No sé, los términos musicales ya los conocen los profesionales, pero hay registros. Sí, hay registros, claro. Entonces, a un adolescente que está con las hormonas en ebullición, rebelde, cuestionador, pues muchas veces les queda muy bien la música ante un jazz, ante una batería, ¿entiendes? Que fluya su energía, ¿no es cierto? Así es. O sea, así es. Muchas veces puede ser un vehículo para que él desahogue esa energía. Así es. Así como hay deportes, claro. deportes de contacto que puede contra un cuchimbol estar golpeando, y otro tipo puede ser el yoga o el tai chi. ¿Entiendes? Entonces, claro. ¿cómo cambia? Igual es en la música. Entonces,
la afinación tiene que ver mucho. Sí, y la afinación en un recién nacido, sí. en un joven, adulto joven, mayor o adulto mayor. Entonces esta afinación tiene que variar. Sí. El psicoterapeuta tiene que conocer, inclusive en los pacientes que están hospitalizados en hospitales psiquiátricos, requiere también un tipo de música y un tipo de afinación. Así estamos claros, ¿no es cierto? Sí, claro. Y el musicoterapeuta ya ve y desarrolla un programa individual dependiendo de los problemas y del tipo de la persona, del paciente. Hay otra pregunta. Buenos días. ¿Qué tipo de música es recomendable para estudiar y en qué periodos o tiempos? Periodos son tiempos del día, me imagino, ¿sí? Tampoco hay unas recomendaciones precisas, ¿sí? Todo depende del individuo. Pero claro, los estudios dicen que música clásica es la música que nos hace sentir más armónicos, porque la música clásica es muy estructurada, se puede decir también que tiene en algunos casos base matemática. Por ejemplo, se habla mucho sobre el efecto de Mozart, ¿sí? ¿Y por qué? Porque este efecto puede que exista, aunque no hay 100% comprobación científica que sí existe, pero sí hay comprobación que música clásica influye y mejora la calidad de vida de las personas que escuchan. Porque estos clásicos, y Mozart, Beethoven, Haydn, que son los clásicos que desarrollaron formas clásicas de música como sonata, sinfonía, ellos tenían muy bien organizada su música, que tenía repeticiones, que tenía desarrollo del tema, que tenía partes de tensión que después se da en una consonancia. Entonces todo esto viene junto con el ritmo biológico de los seres humanos. Entonces, porque la energía fluye, ¿no? Sí, sí. La energía fluye en la música. Hay momentos de gran energía, otros de relajación. O sea, gira alrededor también del estado emocional del compositor. Y eso es aplicable a los pacientes, Sí, es según en qué aplicable. estado se encuentre. Si me encuentro en estado depresivo y que puede ser un paso al suicidio, yo no requiero música que me deprima más. Claro. Entonces, el musicoterapeuta tiene que poner un tipo de música que me levante el ánimo. Sí. Y existe ese tipo de música. Sí, pero también hay otras formas de musicoterapia que no es solamente pasivamente escuchar música, sino participar, improvisar en diferentes instrumentos, aunque el paciente no tenga formación musical, puede probar improvisar, cantar, reflexionar acerca de la música que escuchan, hacer improvisaciones en grupos junto con el musicoterapeuta. Todo esto también son formas más activas de musicoterapia. Y usted se refirió al efecto Mozart. Yo tengo ese libro, se llama Efecto Mozartiano. Y ahí están muchos estudios de niños prematuros, donde su formación todavía anatómica, cerebral, no está en el tiempo adecuado cuando tiene que nacer un niño de 37, 38, 40 semanas. Nacen a los 28, 30 semanas, son niños prematuros. Y el efecto mozariano, pues en el entorno al niño se mejoró su madurez. Entonces existen los... Sí, pero después he leído también que se dieron estudios que dicen que es un efecto en total de música clásica. Pero sí, hay musicoterapia precisamente para los bebés que necesitan ya como madurar, sí que no tuvieron bastante tiempo in vitro, ¿sí? Pero en el organismo, es que no, ¿cómo influye? En el estado cerebral, en el estado anímico, en todo el cuerpo. Sí, el ritmo, la melodía, la armonía y la composición influyen y pueden cambiar la circulación de la sangre, la tensión, el pulso, y todo esto en conjunto cambiar la situación física y anímica del organismo. Porque ya se comprobaron que hay cambios de pulso, tensión, circulación. Porque mire, desde la Primera Guerra Mundial ya había músicos que estaban en los lugares donde estaban los heridos de guerra, y se utilizaba la música terapia. Así es. Ya desde la Primera Guerra Mundial, después se desarrolló más después de la Segunda Guerra Mundial, y ya se planteó como terapia reconocida en la segunda mitad del siglo XX.
Olguita, una pregunta más. Doctor, buenos días. ¿La musicoterapia ayuda al tratamiento para la drogadicción? Felicitaciones por el programa, gracias. Para personas que tienen adicción Sí. a sustancias. Sí, psicotrópicas. puede ayudar junto con otros tipos de terapia, porque musicoterapia siempre está junto con otras terapias, terapias conservativas, digamos, psicoterapias en hospitales, y musicoterapia es como una parte de terapia, o médica o terapia psicoterapéutica. Entonces sí ayuda. Entonces, si tenemos un encuentro grupal, un trabajo grupal que se hace en grupos de apoyo, que son muy buenos, como Alcohólicos Anónimos, hay que ponerle música clásica, Sí. ayuda al estado emocional de las personas, Sí. igual en los hospitales. Sí, porque por ejemplo, música de Bach puede ayudar a establecer equilibrio psicológico, hacer más estable el sistema nervioso, porque música de Bach es música polifónica, tiene muchas voces, es también muy organizada matemáticamente y nos hace sentirnos más como ubicados en este mundo, porque se sabe que, por ejemplo, hay pacientes con problemas con la socialización, con la comunicación. Entonces, estos problemas también musicoterapia ayuda a resolver. O sentir que la persona maneja o controla la situación. Por ejemplo, las formas musicoterapéuticas activas, donde hay que improvisar, ayuda a las personas a sentirse que ellos son los dueños de su vida, porque si ellos controlan esta pequeña parte de improvisar en las sesiones de musicoterapia, ellos podrían sentir lo mismo y controlar su vida. En los pacientes, por ejemplo, con diferentes problemas mentales o psicológicos. ¿Cómo se realiza una sesión? Ya un Sí. caso práctico. Yo soy adulto mayor y requiero elevar mi inmunidad y mi autoestima y quiero encontrarle mayor color a la vida. Sí, usted puede acudir a un grupo de musicoterapia donde habrá otras personas más igual que usted y un musicoterapeuta. Y el musicoterapeuta puede desarrollar un programa que puede consistir en escuchar un fragmento musical, después puede hacer improvisaciones individuales o grupales con guitarra, con piano, no importa que no sean músicos. Se comprobó que las personas que primera vez vienen a estas sesiones musicoterapéuticas sin conocimientos de música, sin preparación, después se vuelven músicos por ellos mismos. Dentro de varias clases, digamos, de musicoterapia, ellos empiezan a sentirse más relajados y ya pueden participar. Y otra pregunta, doctor, buenos días. ¿Cuáles son los sentidos que más receptan la musicoterapia en el adulto mayor? Sentidos como Sí, ¿cuáles oído, son los sentidos? sí. Oído y motórica, ¿no? Motor, el sistema. Motricidad. Sí, motricidad. Y también para los niños eso es muy importante, porque es muy importante que, o sea niño, o sea adulto, paciente, prueba algún instrumento musical, prueba participar activamente en la musicoterapia. Porque mire, yo he tenido oportunidad de estudiar psicología gestáltica en el ISFO en Quito. Y yo he participado en sesiones de baile, no baile técnico, sino movimientos al ritmo de la música. No el movimiento técnico del que usted baila muy bien la salsa, no, sino dejar fluir el movimiento, o sea, se mezcla movimiento y música para relajar todo tensiones, y el musicoterapeuta le va guiando en el sentido de qué guardar en su corazón, qué sacar de su corazón, vivir el aquí y el ahora, ¿me comprende? Es mezclar música y movimiento, es fantástico, pero no el baile técnico, sino el movimiento para dejar fluir y entregar todo el cuerpo hacia la música. Eso ya podría ser bailoterapia, y de hecho existe bailoterapia. Claro. Sonido y esas sensaciones táctiles, ¿sí? Son las que contribuyen a la musicoterapia. ¿Cómo elegir? Porque, por ejemplo, usted, como bielorrusa y cercana a Rusia, pues, tienen grandes músicos, los rusos, músicos clásicos.
¿Cómo elegir el tipo de musicoterapia? Pues esa es la tarea de musicoterapeuta, elegir Escoger bien, de acuerdo al paciente, ¿no? de acuerdo al paciente y ver, en la musicoterapia es muy importante y musicoterapeuta se dedica a esto, hacer el diagnóstico, desarrollar el programa individual y después hacer notas, ver cómo cambia el estado del paciente con este programa y quizá el programa habrá que cambiar después con el tiempo. Mire, las preguntas son interesantes. Doctor, buenos días. ¿Cuál es la mejor música para la depresión? Uy, Vemos qué bastante. buena pregunta. Le cuento, Olga, se toma mucho antidepresivo y Sí, lo que podemos ayudar es a nuestros televidentes y oyentes a que dejen la medicación y logren salir con la música de este estado de depresión para ir disminuyendo las dosis. Pero ¿cuál es la música ideal para un estado depresivo? Bueno, se dice que Mozart. Mozart. Sí, Mozart, porque hay una explicación científica también, porque Mozart muchas veces utilizaba tonalidad de mayor, no de menor, sino de mayor. Entonces, las menores son tristes. Bueno, son tristes o melancólicas, Ah, así pensativas. Entonces, esa sensación de mayor que él siempre impone en su música da la esperanza a los que escuchan esta música. Podría ser Mozart y toda música clásica que inspira a esta persona, que le hace sentir bien, que le hace pensar en lo bueno, porque, por ejemplo, hay opiniones que, por ejemplo, Chopin, no sé cómo aquí en Ecuador lo pronuncian, Chopin, ¿sí? Chopin. Chopin, sí. A nosotros, pero a lo sí. latino. Como está escrito, Chopin, pero es Chopin. Chopin, sí, bien. Que Chopin fue bastante deprimido como personalidad y en su música lo expresó, pero por ejemplo a mí me encanta porque también hay que hablar sobre diferentes tipos de escuchar la música y en musicoterapia se enseña también, en algunos casos, escuchar como escuchan los músicos, escuchar cada nota, escuchar conjunto de notas, escuchar la melodía aparte, la armonía, el ritmo. Entonces, en este momento no hay que hacer otras cosas, hay que o acostarse o sentarse cómodo, tranquilamente y entrar a este mundo de música. Entonces, contestando la pregunta ¿la música ideal para un estado de depresión es Amadeus Mozart? Podría ser. Podría ser. Si le gusta a usted, porque es que hay que analizarlo, quién era Mozart, ¿no es cierto? Cómo era, cómo vivía. Porque en la música, como el pintor, refleja su estado de ánimo en una pintura. Y también los músicos, su estado de ánimo, algún momento vamos a hablar en otra sesión. Yo sí que le comprometo porque tenemos que hablar mucho más de esto. Qué pasaba con Beethoven, con un papa alcohólico que lo maltrataba y quería que le iguale a Bach. Entonces, hay estados emocionales de los genios, porque eran genios, ¿no? Entonces, para la depresión, lo ideal es Mozart, Amadeus Mozart. En algunos casos, si al paciente le gusta, porque si al paciente no le gusta, no va a funcionar. Pero es que, por eso le decía, Olga, siempre es importante un curso básico que le va a enseñar su musicoterapeuta de apreciación musical. Esto es importante. Si yo escucho a Vivaldi y nadie me explica que este es del verano, este es del invierno, este es del otoño y la primavera, entonces no voy a poder entender la música. Claro. Pero si alguien me explica, después es facilísimo entender la música. Sí, ya tiene asociación. Apreciación musical, sí. Claro. Ya tiene imágenes. Cuando escucha la música. Un ejemplo. Yo soy un adulto mayor que estoy encamado con una enfermedad degenerativa. ¿Puedo hacer musicoterapia en mi casa? Sí. En su casa, si viene el musicoterapeuta, claro. Pero tiene que ver un musicoterapeuta, que sea un guía. Un guía, que claro. sea un guía. Siempre se necesita. Siempre. Si no hay musicoterapeuta, ya no es musicoterapia, porque las asociaciones importantes europeas y estadounidenses, la definición de musicoterapia es terapia que siempre se realiza con un musicoterapeuta calificado. Olguita, ha sido un gusto tenerla acá. Muchas gracias. Me comprometo, ojalá el próximo viernes continuar con eso, porque tenemos que hablar mucho más de los clásicos que a usted le gusta, como Beethoven, ¿no es cierto? Y seguir hablando de musicoterapia. Lo que nos interesa es que usted busque alternativas para la solución a sus problemas. No necesariamente las pastillas son la solución. También hay otras terapias como la musicoterapia que le pueden ayudar en todo su estado de trabajo, estudio y estados de enfermedad. Muchas gracias. Este programa se reprisa a 10 de la noche. Gracias, Olguita. Le esperamos el día lunes. Feliz fin de semana.